porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo con Soprano. En concreto, bueno, no hemos conseguido que Sopra tenga su imagen por algún problemilla con su conexión, con su ordenador. No sabemos exactamente lo que es. Ninguno de los dos somos grandes habilidosos respecto a este tema, pero bueno, que igualmente creo que va a quedar un vídeo interesante porque vamos a hablar de dos futbolistas, de Vinicius Tobías y de Iker Bravo, que están en el Castilla, que están en las categorías inferiores del Real Madrid, Youth League a veces, y bueno, pues dos jugadores que están dejando cosas interesantes, que llegaron en unos movimientos, bueno, pues de cierto calado del Real Madrid, porque Iker Bravo, por ejemplo, llegó tras una disputa, digamos, o tras una pelea por su fichaje con el Atlético de Madrid. Vinicius Tobías llegó después de que se desencadenara la guerra en Ucrania, y son dos jugadores, el español y el brasileño, que están dejando cosas interesantes y además en posiciones pues que parece que puede haber un hueco a medio, corto, cortísimo plazo en el Real Madrid, como es el puesto de delantero y como es el puesto de lateral derecho. Sopra, ¿qué tal estás? Con ganas, ¿no?, de hablar de estos dos jugadores. Sí, Iñaki, bueno, ya lo sabes, ya me conoces, al final soy seguidor del Castilla, ¿no? De siempre y de las categorías inferiores del Real Madrid en la medida que puedo, pero bueno, además en este caso creo que damos con dos proyectos que son muy interesantes porque, como has dicho tú, son dos jugadores los que el Madrid tiene una opción de recompra, entonces hay que estar especialmente atentos a ver si validan este hecho, ¿no? Si tienen ese potencial, y un poco estamos en este vídeo para intentar ver qué tipo de jugadores son, qué tipo de virtudes tienen y si pueden llegar a colmar esa expectativa, o sea que bueno, con muchas ganas. Y bueno, lo primero, de hecho, que te quería preguntar es ¿por qué ha habido tanto hype? Y si está justificado, porque sabemos lo que son las redes sociales, etcétera, en torno a Iker Bravo, porque desde su fichaje o incluso un poquito antes, pues las típicas cuentas estas que hacen recopilatorios o compilaciones de mejores jugadas, etcétera, nos regaban el timeline con acciones de este chico, de Iker Bravo. ¿Por qué? ¿Por qué el hype en torno a este delantero? Bueno, en su caso, Iñaki, creo que lo hemos comentado alguna vez tú y yo también, creo que es un jugador que representa una novedad con respecto al biotipo clásico de delantero centro español, ¿no? Ya que al final, en su caso, es un jugador que aúna una base física casi tan prominente, tan potente como la técnica, ¿no? Y eso no es algo tan normal en los jugadores españoles en su posición, porque al final futbolistas como Iago Aspas, por ejemplo, como Paco Alcácer o como Rubén Castro más atrás, todos con un rendimiento altísimo en España, pues les faltaba un plus físico, Iñaki, para llegar a llevar su juego al siguiente nivel, ¿no? Y luego también a los Morata, a Duriz o Lucas Pérez incluso, pues lo que necesitaban era un extra en lo técnico, en mi opinión, ¿no? Es algo en general que en el delantero centro español yo creo que esa carencia acentuada en un campo general de atributos que luego deforma un poco al fútbol de cada futbolista, es algo que a mí por lo menos me genera cierta descreencia en las posibilidades de la superélite de estos jugadores en estas posiciones, ¿no? Pues bien, eso en el caso de Iker Bravo no ocurre tanto, ¿no? A su nivel, que ahora está, por el final no deja de ser una promesa muy joven, un futbolista con mucho por hacer todavía, pero bueno, es un jugador que te das cuenta rápido desde que le ves competir contra jugadores de su edad, ¿no? De su generación, como me pasó a mí el año pasado cuando le vi por primera vez en unos 4 o 5 partidos con España sub-17, antes de sonar para el Real Madrid, antes de saber que ni siquiera iba a ser una opción, ¿no? Ahí ya era un tipo con un físico de 9 tanque para su edad, que luego lucía el dorsal 10, que es algo ya que de primeras extraña un poco, pero que luego lo veía jugar y le hacía justicia con su juego, con sus funciones y con su calidad de media punta, ¿no? De enganche. Esa mezcla es la que le va al hype, yo creo, Iñaki, además de que es un jugador que es carismático por naturaleza y demás, pero yo creo que ese es el punto clave, como he dicho también alguna vez por Twitter, parece más una promesa brasileña o francesa que española. Por eso mismo yo creo que ese es el principal motivo de la ilusión en este caso, ¿no? Con este jugador. O sea, que es un poco el paquete completo, ¿no? Que tiene lo técnico, que tiene lo físico. Claro, vivimos en un mundo en el que estamos viendo, pues, por jugadores que hemos hablado aquí varias veces, especímenes como Endrick, como Haaland, que aparte de la técnica, aparte del gol, aparte de tal, pues ya ves
que son seres humanos especiales desde el punto de vista físico. ¿Quieres, aquí has puesto en el guión una cosa que estamos en pleno mundial y tal, y quieres comentarla, que te parece importante que un canterano, que un jugador sea importante en las selecciones inferiores? ¿Por qué? Bueno, al final creo que es una condición indiscutible prácticamente, Iñaki, porque pienso que hay una correlación muy alta entre ser un jugador top en la élite y haber sido antes un jugador importante en las categorías inferiores de la selección de su país, Iñaki, porque si miramos, por ejemplo, la actual plantilla del Madrid, pues lo vemos fácil observando también jugadores que pasaron por el Castilla, como por ejemplo Fede Valverde, que fue Balón de Plata en el Mundial Sub-20, ¿no? Que jugó en 2017, creo. Vinicius fue el mejor futbolista y el máximo artillero del Sudamericano Sub-17 también, creo que 2017, precisamente el mismo año. Dani Carvajal, ¿no? Un mítico jugador de esta generación dorada, que ha ganado 5 Champions, fue asiduo toda la vida con las selecciones sub de España, ganó 2 Eurocopas, una sub-19, otra sub-20. Jesse, por ejemplo, ¿no? Un caso un poco más lejano, que es otro jugador que la rompió hasta la lesión tras subir del Castilla. También ganó cosas y fue muy importante, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Morata, ¿no? Que, bueno, sí fue un paso más esporádico, pero que también tuvo buenos momentos en el Real Madrid, siendo un pilar de esa famosa segunda unidad la temporada 2016-2017, ¿no? Todo eso es normalmente un indicio muy significativo, Iñaki, porque al final a los buenos de verdad, bueno, incluso yo diría a los de un escalón o 2 escalones por debajo, se les ve venir desde lejos. El Madrid tiene esa exigencia y ahí las selecciones suelen ser cruciales, y en el caso de Iker Bravo precisamente es indiscutible que es así, ¿no? Porque la sub-17 era el mejor de largo para mí, y ahora la sub-20, de lo que yo le he visto, estos 3 últimos partidos, 4, se mantiene mínimo el top 3, ¿no? O sea que eso es importante, yo creo. Sí, la verdad que además está en las selecciones, bueno, te enseñan a salir un poco conociendo otros futbolistas, otros estilos de juego, la exigencia, ¿no? Que te prestan más atención, o sea que es una cosa que sí que coincido que puede ser una pista interesante. Para la gente, como siempre, que este tipo de vídeos son para gente que quiere profundizar un poco en Iker Bravo, pero son para gente también que no lo ha visto ni un minuto. Y vamos a ir ya con qué tipo de delantero es, sobre todo. Bueno, pues siempre con los centrocampistas, somos muy de ponerles un perfil, tal. Él como delantero, ¿qué es? ¿Qué es Iker Bravo como delantero? Porque claro, tiene muchas bifurcaciones ya el oficio de 9 en este punto del fútbol. Bueno, yo lo definiría primeramente en una frase como un delantero centro jugón muy móvil, ¿no? Esa es un poco su esencia. Es un futbolista, un 9 que cambia mucho su ubicación, pero lo hace siempre con sentido, entiende el juego, Iñaki, y goza de unas condiciones envidiables para luego darle uso práctico a esa movilidad, ¿no? Que es importante también. Por eso se le puede ver desempeñar roles tan diferentes como ser receptor de juego directo, y aprovechando que es amplio de espaldas, ¿no? Es ancho, un conector entre líneas para desatascar esos repliegues rivales que obligan a atacar contra muchos jugadores y poco espacio, ¿no? Haciéndolo desde la mejora continua de la circulación, siendo también un lanzador de contras al recibir tras recuperación baja o incluso tras salir su equipo de una presión adelantada, ¿no? De modo que al encontrarlo en escalones superiores sirve como catapulta fina y pensada del lanzamiento del contragolpe o ataque rápido, Iñaki, por su facilidad para jugar rápido y hacia donde debe, ¿no? También, por ejemplo, yo creo que funciona como rematador en centros laterales, por supuesto, o incluso como elemento para desestabilizar individualmente el bloque defensivo rival, recibiendo, por ejemplo, en los picos del área o también en la línea de fondo, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, Iñaki, es, ya digo, un delantero centro moderno, un 9 con muchos registros, capaz de aportar al fútbol de su equipo en diferentes fases del juego, en diferentes alturas y desde diferentes tipos de acción, ¿no? Es un proyecto muy interesante por esto mismo, ¿no? Pues un poco lo que va demandando el juego por lo general, ¿no? Vamos, que está bien, o sea, preparado, digamos, para el fútbol moderno. A día de hoy, o sea, entiendo que ahora vamos a entrar después en qué puede mejorar o qué tiene que mejorar para dar más salto. ¿Cuáles son ahora mismo, que me lo tengo aquí apuntado, sus 2 grandes virtudes de noviembre de 2022, de lo que ya es Iker Bravo? Lo que le diferencia, ¿no? Positivamente con respecto a otros buenos proyectos, claro, de su edad. Bueno, yo diría que por un lado está su formidable juego de espaldas, Iñaki. Es un futbolista que a una lectura para
para guiarle los movimientos físicos, para ganar la posición y permitirle luego mucho campo de acción de pase, porque es muy ágil, es muy elástico, gana muchos grados de campo, por así decirlo, a su alrededor, donde jugar porque es a la vez tan fuerte en el choque, pero luego también tan elástico para girar sobre sí mismo, que es una virtud poco común que él posee por ahora, al menos, ¿no? Hay que ver su evolución física si eso lo mantiene, y luego ya tiene una técnica depurada, por supuesto, para conectando de primera, dar con cualquier compañero, Iñaki, ya sea al pie o también a la carrera, ya sea por delante de su posición o hacia atrás jugando de cara, siguiendo jugando sobre el carril central o abriendo hacia la banda. Bueno, es completísimo jugando de espaldas, ¿no? Yo diría que es lo más top que tiene a día de hoy. También otra gran virtud, yo diría, que es su poderío para desequilibrar individualmente, recibiendo sin ventaja previa, ¿no? El recibir ahí cerca de la frontal del área, Iñaki, porque es un tipo que ahí tiene capacidad para filtrar, por ejemplo, el último pase, para eliminar... Para inventar un poquito. Exacto, para inventar, es una buena forma de resumirlo, ya sea como, bueno, filtrando un último pase para regatear y eliminar una pieza, especialmente con Caño, que es algo que hacen casi todos sus partidos, o incluso para sacarse simplemente un espacio para definir el mismo, ¿no? En ese sentido, Iñaki, creo que se le nota bastante esa faceta más técnica y creativa de su fútbol, que es algo que le eleva el valor, porque le convierte en un jugador al que defender desde esa facilidad para conectar con compañeros, pero también te obliga a defenderlo a él individualmente, ¿no? Porque tiene esa iniciativa propia y desarrollo individual de acción, o sea que es un jugador que tiene esa doble virtud, ¿no? Es importante en ese sentido. Vamos, que es un tipo con entendimiento de los juegos y capacitado técnicamente para mejorar las jugadas y luego también para hacer cosas, entiendo que fuera de guión. Áreas a mejorar, que ya le veas un par de áreas a mejorar en su juego para poder explotar todo su potencial. Bueno, por un lado creo que está el tema de la velocidad, Iñaki. Creo que que no es un jugador lento, ¿no? En comparación con los de su edad, no se ve limitado por ahí, pero sí que es más potente que rápido, ¿no? Es un jugador que en carrera obtiene ventajas más desde la elección de los momentos y trayectorias de los desmarques, por sus primeros contactos en el control, ¿no? Ahí es muy preciso, y por su corpulencia para mantener ventajas al cuerpear en carrera, ¿no, Iñaki? Pero no tanto por velocidad pura, ¿no? Aún, bueno, verdad que aún es muy joven, al final tiene solo 17 años y está desarrollándose. Yo, por ejemplo, lo conozco desde hace 14 meses más o menos, y en ese breve periodo ya ha ido cambiando su fisionomía física, así que seguro que seguirá haciéndolo, y si consigue dar un salto en este punto, yo sin duda creo que, bueno, elevará 2 escalones su nivel, así que habrá que estar atentos a ese punto. También como segundo aspecto yo señalaría la falta de agresividad por momentos a la hora de rematar. Creo que ser un 9 al final, que comprende tanto el juego, Iñaki, que tiene la posibilidad de tener influencia positiva, digamos, en él, incluso sin marcar, muchas veces le acomoda jugar lejos del área, ¿no? A descuidar, por así decirlo, su faceta más finalizadora, ¿no? Luego, cuando sí tiene ese chip más punzante, ¿no? Encuentra posiciones de tiro y luce un remate muy acrobático, que es muy visual y interesante, pero es menos constante de lo que debería, ¿no? En cuanto a priorizar, estar presente en últimos metros, que es un poco lo que le pasaba, por ejemplo, al primer Benzema, yo creo que vimos en el Real Madrid, en el día a día sobre todo, ¿no? Un defecto que, bueno, que podría quitarse con simplemente el tiempo, y que se le ve más en el Castilla que con las selecciones sub o con el juvenil de la Youth League, ¿no? El donde le cuesta menos aportar en ambas fases a la vez, ¿no? En la creación de las acciones y en la finalización de las mismas. En el Castilla, evidentemente, jugando en segunda vez contra semiprofesionales ya adultos, pues siendo un recién llegado a la categoría, habiendo llegado tarde además a la pretemporada y demás, pues sí que le está costando un poco más, ¿no? Bueno, pues veremos si puede ir corrigiendo eso. Entiendo que va a ser un futbolista igual que al principio, pese al hype que le va a acompañar. Es futbolistas que no lo conoces de golpe, que hay que ir entendiéndolo poco a poco. Ahora hablamos un poco de encaje en el equipo, o si podría tenerlo, pero primero una pequeña guía, el jueguecito este, siempre que hablamos de un prospecto joven, ¿a quién se puede asemejar o qué molde puede tener? Bueno, siguiendo el argumento antes usado, ¿no?, sobre los delanteros españoles y las figuras de Bravo, diría que es algo a medio camino, Iñaki, entre quizás Gerard Moreno y Álvaro Negredo, ¿no? Dos delanteros a los que
por separado, quizás también le faltaba más intensidad o más fuerza en sus cualidades físicas y técnicas respectivamente para pasar a ser de verdad delanteros top mundiales, ¿no? Y al final Liger sí que posee, bueno, esa base, esa calidad técnica y cierta autosuficiencia que recuerda mucho a Gerard Moreno. A mí por lo menos incluso son parecidos en su forma de girar sobre sí mismo y ciertas descargas de primera, pero también tiene una fortaleza física importante para ganar en área o para ganar juego directo, ¿no? Que a mí me recuerda un poco a Negredo en ese sentido. O sea que bueno, es un poco un híbrido entre los dos para mí, ¿no? Bueno, me gusta ese oye, son dos delanteros que no nos viene a ninguno a la cabeza como del mejor del mundo, pero dos delanteros que hicieron una carrera más que interesante en España, en la Premier League, etcétera. Bueno, Gerard Moreno la está haciendo y Negredo sigue dando guerrilla. Claro, el tema de esta temporada, sin entrar en el tema de sabemos cómo maneja Ancelotti este tipo de cosas, que es, por decirlo de alguna manera, conservador. ¿Qué posibilidades reales le ves en el primer equipo con el tema, digamos, de Benzema, con lo que está ocurriendo con Benzema, que parece que igual no está para todos los partidos, Rodrigo está asomando, pero bueno, me acuerdo en verano hablarlo con Bengoechea y con Ramón, que igual podía haber si había algún año que podía haber un vacío, podía ser este. ¿Está preparado o está muy verde? Yo creo que está muy verde, Iñaki. Yo creo que es que le veo muy verde. De hecho, por ahora ni siquiera es titular indiscutible en este Castilla de Raúl. Pero es que no hay que olvidar también una cosa crucial, Iñaki, que es que tiene 17 años y, por ejemplo, a esa edad, Vinicius o el propio Rodrigo, que son una superestrella y una medio estrella que está emergiendo ahí, estaban todavía en Brasil, que se un caso de canterano prometedor y talento precoz, ¿no? En la fábrica también estaba en el juvenil C, ¿no? Es que, bueno, muy pronto, yo creo. Todavía está formándose físicamente y no lo veo a día de hoy para subir con cierta garantía, ¿no? El primero tiene algunas etapas que quemar, como la de hacerse precisamente un fijo en el 11 de Raúl y crecer en puntos claves en su posición en los que a día de hoy, ya digo, está muy por hacerse. Por eso no quita que, bueno, eso no quita que sea un proyecto ilusionante, ¿no? Con ciertas opciones incluso de ser un futurible de Real Madrid en quizás la posición más complicada para hacerlo llegando desde el filial, ¿no? Como es el delantero centro, yo creo que ya es bastante eso, ¿no? Como para encima que se estropee porque entren prisas por promocionarle o cualquier otra cosa. Yo creo que a fuego lento porque es un proyecto que merece la pena y ya tenemos eso. El caso de Vinicius, Rodrigo, que llegaron más maduros y también hubo que esperar, ¿no? Su momento, así que bueno, yo no lo veo por ahora. Exacto, vamos a andar Sopra antes que a correr. En este vídeo ya tenemos por lo menos el sonido bien apañado, a ver si para los siguientes ya conseguimos hasta imagen y que eso se aplique para el bueno de Iker Bravo. Vamos a hablar de Vinicius Tobías, lateral derecho brasileño, llega en ese movimiento con el Shakhtar Donetsk y claro, aquí ya está, el guión lo has hecho tú, así que vamos a ir con una que me gusta porque es empezar directo, si es meter también la parte del negocio. Te lo pregunto como lo has puesto. ¿Tiene potencial para que el Madrid se plantee pagar los 18 kilos que cuesta? Bueno, sí, yo creo que es una buena manera de empezar. A ver, creo que claro, creo que son, Iñaki, muchos millones, ¿no? Que es mucho dinero. Bueno, que a priori lo normal sería decir no, pero creo que pese a eso su evolución y desempeño por lo menos introduce la duda, ¿no? A que se le considere, ¿no? Quizás lo ideal sería poder decidir más adelante para seguir viendo su evolución y si continúa esta línea, ¿no? Porque al final, bueno, es un chico que no ha jugado demasiado en los últimos, que ahora es titular indiscutible, pero que no ha jugado demasiado en los últimos tiempos, pero que se trata también de una promesa muy potente que juega además en una posición, Iñaki, crítica, tanto en relación al mercado en su puesto, pues los jugadores más top en esa posición, como Rick James, como Agraf, como Alexander Arnold, ¿no? Juegan en equipos que no suelen vender fácilmente y además esta posición es una de las que en el Real Madrid, el Madrid ya necesita, yo creo, ir buscando recambio porque Carvajal, su titular, se va para los 31 años y es un jugador al que poder rotarle le viene especialmente bien por su delicado físico, Iñaki. Al final, Vini Tobías está rompiéndola, está creciendo una barbaridad esta temporada, tanto que está siendo posiblemente para mí al menos uno de los 5 mejores jugadores de un Castilla que está en puestos de playoff. Me ha gustado, Sopra, no sé, ¿estás por ahí, Sopra, todavía?
¿no? Lo último no te hemos escuchado. Podría decir. Ha habido un problema de sonido, a ver si se puede solucionar. Pero bueno, comentabas que Vinicius ha sido de los 5 mejores jugadores del Castilla, que está teniendo un crecimiento bestial, y has hecho una buena radiografía de lo que es la situación del Real Madrid y la situación del lateral. Porque claro, eso hay que tenerlo en cuenta también, y ahora vamos a hablar del potencial del jugador más en concreto, describirlo y tal. Antes me has llevado un poco a lo de ser importante en las selecciones inferiores. Con Vinicius me quieres hacer un poco el mismo camino, pero con la Youth League, ¿no? Como un buen escaparate para jugadores élite. Él se empieza a mostrar bien ahí en su experiencia en el Real Madrid, y te parece también una buena tabla de medida, ¿no? La Youth League. Sí, creo que es curioso, Iñaki. Creo que es un torneo ideal para detectar impulsar también el talento joven. Iñaki al final piensa que es un torneo de eliminatorias en el formato Champions League, a doble partidos, y darse también en equipos que tienen tiempo para trabajar, pues le enfrentan a los jugadores a un tipo de situaciones y dinámicas de competición muy variante y muy exigente, ¿no? Que al final pide adaptación, que pide cierta resiliencia, ¿no? Y cierta personalidad, además de, por supuesto, calidad, ¿no? Porque se enfrentan las mejores canteras de Europa, Iñaki, y actualmente en la élite, fíjate en la lista que he recopilado aquí rápidamente, pasaron por este torneo destacando mucho Rich James, Rafael Leao, Kimpembe, Mason Mount, Deli, Joao Félix, Lucas Hernández, Jadon Sancho, Rubén Díaz, Lorenzo Pellegrini, Leroy Sané o Kingsley Coman, ¿no? Además de luego apariciones esporádicas que duran un poco en la Youth League, como Rashford o como el mismísimo Kylian Mbappé, Iñaki. Por eso creo que ser tan superior como está haciéndolo Vini Tobías en esta fase de grupos en la Youth League, sin duda es una buena señal, aunque luego, por supuesto, ya veremos en qué queda, porque todavía le queda mucho camino, ¿no? Bueno, en esa lista ya hay campeones del mundo, campeones de la Champions de mayores, o sea, cuidadito. Venga, vamos a repetir un poquito dinámica con Iker Bravo. Para la gente que no lo conozca, descripción futbolística. ¿Qué tipo de laterales? Pues, aunque claro, todos somos laterales, pero hay laterales que son un Mendy y laterales que son un Marcelo. ¿Qué es Vinicius, Tobías? Sí, incluso siendo Marcelo un lateral ofensivo, pues también los hay diferentes, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, Marcelo y Agraf, que son dos laterales ofensivos, son muy distintos, ¿no? En este caso es interesante, Iñaki, porque es un lateral derecho, ¿no? Matizamos, no sé si lo habíamos dicho. Bueno, sí, antes lo dijimos, pero bueno, Sí, es lateral de... Claro, es un lateral de clara vocación ofensiva, Iñaki, con una gran capacidad para eliminar a su par y para ganar línea de fondo, ¿no? Se podría decir que es un puñal, ¿no? Como comúnmente se dice, es un jugador muy atrevido, Iñaki, que arriesga y que inventa cosas imprevisibles para hacerle ganar metros a su equipo por fuera, que luego lo acompaña esto de un último pase desde fuera, ¿no? Desde el costado, que le permite dar continuidad a las primeras ventajas que él mismo gana. Pero que luego también tiene cierta calma y cierta claridad asociativa para sumar en pases tanto de aseguramiento de la posición como de intento de avance por campo rival, ¿no? Pues es un jugador al que no le quema el balón y que puede jugar tanto de primera, puede quedársela para absorber una marca y después dársela al hombre libre, ¿no? Eso es muy interesante, porque su potencial yo creo que es bastante estimulante por esta doble vertiente, ¿no? Porque permite dibujar un lateral, Iñaki, fíjate, bastante completo en términos ofensivos, al ser un jugador con el que, de pulirse bien, ¿no?, puede aspirar a que sea tanto un punto de encendido del ataque por su capacidad esa individual para marcar en la diferencia de forma directa, como también un elemento de apoyo, incluso de reposo a la hora de madurar los ataques o los partidos, ¿no? Que mantenga o suba esa calidad asociativa en sus intervenciones, en, digamos, su juego medio, ¿no? En todo lo que no busque generar una ventaja decisiva arriesgando el balón. Es decir, Iñaki, que pueda ser un lateral que actúe como extremo cuando pisa el último cuarto de campo, o como un centrocampista extra cuando pisa alturas inferiores. Bueno, muy interesante esta gama de jugador completo. Vamos a seguir por el hilo de Iker Bravo. Dos virtudes de ya. Bueno, cosas que llama la atención desde ya. Sí, lo primero es lo que hemos comentado, el regate, Iñaki. El regate en cualquier sitio, en cualquier situación. En parado, sin ventajas previas, en inferioridad incluso, o hasta yendo hacia adentro, ¿no? No es un lateral, el típico lateral desbordador que solo se va hacia afuera, ¿no? Es un tipo con un regate amplio, ¿no?, que lo usa para sortear
presiones abajo también y para eliminar eso a piezas arriba, ¿no? Y lograr, pues bueno, ese desajuste colectivo rival decisivo en los últimos metros. Es un regate de verdad, Iñaki, no es solo desborde, ¿no? Es, digamos, el desborde ese que se vale más de maniobra, bueno, él sí se vale, mejor dicho, de maniobras de engaño previo, de esa incitación al contrario a salir de sitio o ir a por el balón, no solo aprovechar una superioridad física o una ventaja posicional potencial explotando desde la carrera o la arrancada, ¿no? Que es lo más relacionado al desborde. ¿Existe esa diferencia? Yo por lo menos siempre la hago entre el regate y el desborde, y él tiene el regate que es más valioso, ¿no? Porque es más aplicable a diferentes contextos. A ese respecto, se podría decir que tiene el regate de extremo, Iñaki, que es algo que lógicamente le hace valer su peso, ¿no? Su otra gran virtud diría que es su versatilidad asociativa, pese a que aún la tiene por explorar y por explotar del todo, ¿no? Aunque no termina ahí de darle todo el fútbol a un jugador muy joven, ¿no? Es normal, porque bueno, yo creo que es un tipo con calidad para tirar paredes rápido en combinaciones cortas, que tiene cierta capacidad para filtrar pases, ¿no? Al espacio por dentro, y una capacidad también, una habilidad para activar a los alejados brutal, Iñaki. Pega incluso de orientación con la zurda, que es su pierna menos hábil, él es derecho, mete centros hasta con el exterior, en fin, tiene un alcance y una variedad de recursos pasadores muy, muy interesante, yo creo. Vamos, que hablamos de un superdotado ofensivo, de alguien muy bien capacitado para todo lo que tiene que ser de ataque en diferentes ramas. Vamos a las debilidades. Entiendo que vas a decir alguna relacionada con la defensa, con el 1 para 1 en defensa, con la concentración o algo así, o estoy prejuzgando a un lateral brasileño muy bueno ofensivamente. Bueno, digamos que es dotado ofensivamente, ¿no? Superdotado hay que verlo todavía, pero sí que va bien encaminado, aunque yo bueno, digamos, acotaría el defecto a algo más general, pero que luego se le nota la defensa, como diríamos. Yo creo que a nivel posicional está muy verde Iñaki. Eso es un factor que evidentemente le afecta tanto a su equipo tener el balón, pues le lleva a no medir siempre correctamente el timing de la subida y así perderse ventaja, como también le repercute, como ya has señalado tú bien, negativamente cuando su equipo no tiene la pelota en lo defensivo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, puede llevarle a ser algo desordenado y, por tanto, menos útil defensivamente en situaciones como el cierre del segundo palo, pues al final tiende a acompañar a la defensa muy adentro, ¿no? Cuando el rival ataca por el otro lado y él debe cerrar ahí. Y también le lleva a quedarse, bueno, ahí en esas situaciones a quedarse fuera de la zona de la disputa por este hecho. También algo que se le ve mucho es que cuando le meten el balón a su espalda a la hora de defender su equipo medio campo, ¿no? En ese bloque medio, y luego debe salir a la banda, da la sensación de que se desorienta Iñaki y eso le hace ser débil en los uno contra uno en banda, ¿no? Vamos, que al final es un desorden posicional que le afecta bastante. Odriozolesco, ¿eh? Odriozolesco esta descripción. Sí, bueno, claro, es un jugador muy joven, ¿no? Tiene 18 años cumplidos este 2022, bueno, todavía tiene margen de sobra. A mí no me preocupa eso porque luego es verdad, Iñaki, que cuando no se le ve o cuando no se le exige, mejor dicho, una gran lectura defensiva y tiene que defender solo hacia adelante de cara, sí que sube su acierto, ¿no? Ahí es más o menos intenso e incluso correoso, se podría decir, sin ser ningún crack defensivo, ¿no? Lo que le perjudica a él es cuando debe pensar, Iñaki, cuando debe ajustar su posición, leer la situación defensiva general, ¿no? Ese tipo de situaciones. Bueno, en cuanto al otro defecto, aunque bueno, se le está pudiendo ver algo de mejor ahí, diría que es su constancia en las apariciones, porque es un futbolista que por ahora sus momentos de buen fútbol, de mejor fútbol, llegan racheados, ¿no? Se concentran en intervalos en los que logra encadenar en poco tiempo varios aciertos consecutivos. Ahí se crece y la liga, ¿no? Seguramente por un cúmulo de cosas, y por final. También la apuesta del Castillo de Raúl no es la que mejor le viene. Físicamente es un jugador que está muy por hacerse. La propia inmadurez de la edad le hace un jugador no siempre constante. Bueno, yo creo que es algo más o menos entendible, así que bueno, a priori diría eso como defecto, esa imprecisión posicional y su tendencia actual a desconectarse durante 90 minutos, ¿no? ¿Y con qué jugador nos lo comparas? Ahí un poquito va a jugar a eso.
Bueno, por supuesto, esto recordando como siempre que no significa que vaya a alcanzar su nivel, ¿no? Sino que por su tipología. Ojo a lo que se viene cuando empiezas así con ese recordatorio, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero bueno, yo creo que es muy parecido por todo lo que hemos hablado de reunir tanto cualidades para sumar desde el quiebro y la explosividad, a la vez que presentar una paleta de pases más que interesante. Diría que con un jugador similar estilísticamente de la élite, al que más me recuerda a mí es a Joao Cancelo, ¿no? Con el que comparte también Iñaki lo por hacer que está en lo físico o en lo táctico, en el plano táctico, en los inicios del portugués, ¿no? Que ahí yo creo que se completa ese paralelismo. Y de nuevo, mira, también es una situación, bueno, lo decías un poco de refilón al principio, al hablar de lo de la cláusula. En el caso de Iker Bravo también lo hablábamos a nivel posicional, que, o sea, en el centro del campo, pues no hay dudas, seguramente, porque está bien cubierto, versatilidad, perfiles. Claro, en el lateral derecho es otra posición de estas que ojo, estaría preparado para darte un servicio. Sí, bueno, para debutar esta temporada yo le veo con opciones, más que a Iker Bravo, aunque es cierto que al final la alta profundidad de la saga madridista que da el fichaje de Rüdiger y la naturaleza polivalente de Nacho, ¿no? Hacen que se dificulte. Pero sí que le veo en el típico partido de Copa del Rey de seguir esta línea. Ahí sí que lo veo entrando, Iñaki, porque ahí sí que lo veo más hecho que Iker Bravo a día de hoy. Se nota también en ese sentido que pese a ser un jugador muy joven, tiene 18 años, que es un año más que el delantero español, y a estas edades se nota mucho esa diferencia. Además de que también le suma el hecho de que Ancelotti ya dijese en pretemporada que le gustaba, ¿no? Y no me extraña, Iñaki, porque los pocos minutos que jugó contra la América, creo que fue en agosto, creo que estuvo bastante bien, y lo comentamos, por ejemplo, en el podcast, recuerdo. O sea, que quizás le veamos y quizás deje un buen regusto. Bueno, hay que verlo, ¿no? Siempre, pero bueno, puede ser. Sí que lo veo más a Vini con posibilidad de no de hacerse un jugador de rotación importante ni nada, pero sí de subir y de dejar buenas sensaciones, ¿no? Bueno, buen regusto y buenas sensaciones nos has dejado tú, como siempre, a mí sobre todo en este vídeo, porque vamos, nos has hecho una radiografía perfecta a estos dos jugadores. En el siguiente esperamos verte, pero bueno, creo que ha quedado muy bien. No cuelgues ahora hasta que le dé a detener Sopra. Y nada, como siempre te digo, muchas gracias por tu trabajo. Seguro que la gente en los comentarios, bueno, pues te lo va a agradecer. Recordamos también que te puedes seguir en Twitter, en Soprano, bueno, no lo dices tú, pero no me acuerdo con el número de la cuenta. Y que nada, que te vamos a ver en 3 videacos más. No sé cuándo habrá salido este, igual ya ha habido otro antes, pero que como siempre, gracias por tu curro, Sopra. Nada, gracias a ti, Iñaki, gracias a la comunidad que tienes, porque el feedback siempre es muy positivo. Y bueno, y digo en mi Twitter, soprano_35, que pronto estaré de vuelta ahí, que llevo 2 semanas un poco fuera porque he estado algo liado, pero bueno, estaremos ahí de nuevo, o sea, que el que quiera puede ir por ahí. Si no, pues bueno, que igualmente, porque no es incompatible, pues que esté atento a los vídeos, porque creo que es una serie bastante chula para este mundial, ¿no? Así que un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. Pues abrazo Sopra, a todos vosotros, efectivamente, estar atentos a esta serie. No sé si habrá sido. Es el primero que hemos grabado, pero no sé si lo hemos puesto el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Pero que hay por ahí cositas de Nkunku, cositas bueno, de cómo funciona el Madrid, en fin, 1000 cosas. Así que muy atentos. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.